Creo que el tema es muy interesante, el Evangelio en las relaciones, porque precisamente, o al menos una de las cosas que al menos yo he descubierto o te llama la atención, es que muchas veces aplicamos un montón de versículos bíblicos siempre a la iglesia, ¿no? A cuando estamos en comunidad, ¿no? Y entonces hay muchos textos que inmediatamente pensamos en la comunidad, pero hay textos que aplicamos a la comunidad, a la iglesia, a la congregación, que también se aplican en el matrimonio, se aplican en la relación padres-hijos, y a veces, o al menos a mí alguna vez me he quedado impactado de decir, anda, pues yo nunca había pensado en este versículo para el matrimonio. Fíjate que siempre lo piensas en la iglesia, ¿no? Así que un poco es traeros esta reflexión, ¿no? Y esta idea acerca de cómo aplicamos el Evangelio en nuestras relaciones, ¿no? Y en especial, como es un día de familia, pues pensando en las relaciones de marido y mujer, en los cónyuges, en los padres e hijos, pero es aplicable a otros contextos, ¿vale? Con hermanos, con tíos, con suegros o suegras, ¿vale? Amistades y también en la iglesia, ¿no? Una de las preguntas que podemos hacernos es si creemos en la Biblia. Y esta es una pregunta interesante, ¿verdad? Seguramente, hombre, somos evangélicos, estamos en la iglesia, ¿cómo no vamos a creer en la Biblia? Pero aparte de pensar en la Biblia como algo que nos ayuda en la salvación, que es lo más importante, nos puede decir algo de cómo vivir nuestra vida familiar, nuestra vida en el hogar, nos puede hablar de otros temas donde también el Evangelio tiene que hacer impacto y transformar nuestros caracteres, nuestras personas, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, porque a veces me temo, seguro que aquí no, pero allí en Barcelona sí, pensamos en el Evangelio, pensamos en la Biblia, que es importante para si vamos a hablar de la oración, o si vamos a hablar del devocional, o si vamos a hablar de la salvación. Pero si tenemos que hablar de la pareja, entonces no. Entonces hay muchas otras fuentes que son más importantes que nos van a decir cómo hemos de vivir, ¿no? Y tristemente estamos en un momento en que la familia, en la sociedad, está muy desdibujada, y eso, queramos o no, nos afecta. Queramos o no, estamos afectados por nuestro entorno, por nuestro contexto cultural, y por lo tanto pensamos en la familia quizás de maneras que no son realmente bíblicas. Ahora, cuando tenemos un problema con un hijo, cuando tenemos un problema con un padre, cuando tenemos un problema con un cónyuge, ¿pensamos que la Biblia tiene la solución a este problema? ¿O pensamos que hay que ir a otros sitios? Y yo no estoy en contra de otros sitios, terapeutas, psicólogos, educadores, un montón de áreas del saber que hay en el mundo que están muy bien desarrolladas, pero la pregunta que os quiero plantear es si realmente la Biblia tiene respuesta para estas cosas o no las tiene. Siempre nuestra primera intención es ir a buscar a otro lugar que no sea la Biblia. Así que este es el deseo de que podamos atesorar la palabra de Dios para toda circunstancia de nuestra vida, en especial cómo me relaciono con mi cónyuge, cómo trato a mis hijos, cómo obedezco a mis padres o cómo vivo mi vida familiar. Porque hemos de pensar que por muchas cosas buenas que hay en los estudios, en las universidades, en los terapeutas, en todas estas cosas, ¿cómo sé yo que lo que está diciendo está de acorde a la Biblia? Si no conozco lo que la Biblia dice acerca de este tema. Y vemos que hay muchos fracasos matrimoniales, ¿verdad? Muchas peleas padres-hijos, padres que abandonan sus hogares o padres que viven ausentes en sus casas como si no estuviesen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vemos los modelos que hay fuera en el mundo y fracasan. Entonces nos hemos de fiar 100% de todas estas áreas del saber que nos dicen. No estoy en contra, por favor, si aquí hay psicólogos o cualquier cosa, no estoy en contra. Mi pregunta es si crees en la Biblia. Si crees que el Dios que nos ha diseñado tiene algo que decirnos acerca de esta familia que Él mismo ha diseñado y que Él mismo ha creado. ¿Puede Dios decirnos algo que realmente funcione? Pues vamos a ir a un texto que todos conocéis seguramente, la mayoría, que se encuentra en el Salmo 19. Y lo vamos a usar como base, no lo vamos a desgranar entero, simplemente va a ser como base para hablar de 4 aspectos acerca de la relación
el Evangelio en las relaciones. Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7. Dice así: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor. Vamos a pedir la bendición del Señor después de escuchar su palabra. Padre, queremos alabarte y bendecirte por la palabra, Señor, que tú has dejado aquí para nosotros. Y pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones y nos ayudes a ver la grandeza, la gloria y el poder, Señor, de tu palabra. Señor, gracias porque podemos acogernos a ella y pedimos, Señor, que a cada uno de nosotros en nuestra situación particular nos hables y nos hagas admirar la efectividad, la autoridad de tu palabra y del Evangelio en el cual vivimos. Padre, produce en nosotros deseo de tu palabra, deseos de vivir conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguramente este salmo lo conocemos muchos incluso casi de memoria. Ahora, ¿has pensado que este salmo también es para la familia? ¿Es también para mi relación con mi mujer, mi relación con mi esposo, con mis hijos, para mi relación con mis padres? Fíjate en qué obtienes de seguir los mandamientos del Señor o los preceptos del Señor. En primer lugar, restauras tu alma. Ahora, ¿estás tu alma en esta mañana o en esta ya casi tarde, perdón? ¿Está tu alma dañada a lo mejor por una relación? ¿Es porque a lo mejor alguien te ha ofendido, tu padre o tu madre o tu cónyuge? ¿Vives con dolor y con heridas por causa de las relaciones más importantes o que deberían ser más importantes? O quizás tu alma está dañada porque has obrado mal, ¿verdad? Has hecho daño y eso te pesa en el corazón. Pues dice este texto que tu alma puede ser restaurada a través de la perfección de la palabra de Dios. A lo mejor estás esperando que pasen cosas para ver si esto se soluciona. Y mi pregunta es para ti en esta tarde es, ¿has pensado en aplicar la palabra de Dios? ¿Has pensado en que Dios tiene la solución y la respuesta para el conflicto familiar en el que te encuentras, si es que te encuentras en uno? Quizás estás perdido incluso con qué amigos tengo que tener, dónde puedo basar mis relaciones de amistad. Ahora empieza el colegio, o al menos mis hijos, ¿verdad? ¿Cómo van a escoger buenas amistades? ¿En qué se van a basar? ¿Qué es lo que tienen que buscar? Y estamos en una situación de muchas voces que nos dicen que hay que hacer las cosas de muchas maneras y que ahora casi todo vale, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice el texto que acabamos de leer? ¿Qué dice Dios? Dice que el testimonio del Señor es seguro, es una roca, la palabra de Dios es un fundamento donde puedes buscar cómo hacer que tus relaciones funcionen. Y eso se encuentra en la palabra de Dios. Es un fundamento, es una roca que aunque no tengas estudios, que aunque no hayas estudiado en la universidad, que aunque no tengas un máster, no importa, puedes ser sabio. Puedes ser sabio para saber escoger una buena relación de noviazgo o comenzar
una nueva relación con tu cónyuge o con tus hijos de cero. Puede que estés cansado de vivir siempre los mismos conflictos y la misma situación. Pero la palabra de Dios dice que hay una roca segura, que es la propia palabra de Dios. Y aunque no tengas estudios, aunque no sepas mucho, si sabes de la palabra de Dios, puedes construir unas relaciones familiares con fundamento, auténticas. ¿Y qué dice el texto siguiente? ¿Cuál es el resultado? Los preceptos del Señor son rectos que alegran el corazón. Lo que la palabra del Señor está diciendo es que si sigues la palabra de Dios, si sigues los mandamientos, vas a traer alegría a tu corazón. ¿Cuándo? ¿En la conversión? Por supuesto, pero en la familia también. Y si tú quieres tener alegría con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, a lo mejor la has perdido hace tiempo. La respuesta está en obedecer la palabra de Dios, en buscar lo que Dios dice, cómo ha de ser mi matrimonio, en buscar qué dice Dios, en cómo he de educar a mis hijos, en buscar en la palabra de Dios cómo he de obedecer a mis padres, que es algo horrible, ¿verdad? ¿Sois niños? Los que estáis aquí jóvenes. A mí me costaba mucho el texto ese de honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Obedece a tu padre y a tu madre en todo. Cuesta, pero quieres tener una buena relación con tus padres, independientemente de cómo sean ellos. Pues en la palabra de Dios dice que vas a traer alegría a tu corazón si sigues aquello que Dios ha establecido. Y quizás una de las cosas que más dañan la familia y las familias cristianas es la ausencia de alegría. Cargados con muchas cosas, desanimados, sin tiempo para los unos para los otros, sin tratarse los unos con los otros con el Evangelio. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de ello. Pero espero que podamos comprender que la respuesta a nuestras relaciones se encuentra en primer lugar en la palabra de Dios. Y si no la basamos en ella, vamos a tener muchos problemas. Y vamos a buscar en otros sitios, o nos vamos a aislar, o vamos a intentar ahogar nuestras necesidades familiares en aquello que a Dios no le agrada. Dice, el mandamiento del Señor es puro que alumbra los ojos. Y si tienes o estás pasando un momento de oscuridad en tu vida, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esta relación? ¿Qué es lo que dice Dios? La palabra va a traer luz a tu vida. Así que el Señor quiere que comprendas que aquel que ha diseñado la familia es aquel que sabe cómo manejarla y qué es lo mejor para ella. Hay algo muy interesante que dice el salmista. Y es que una vez ha dicho todos los beneficios de obedecer la palabra de Dios, dice que es más deseable, sus juicios son justos, todos ellos verdad, y que es más deseable que el oro. Y es más deseable que una buena comida, que una buena empanada. Aquí dice miel, pero una buena empanada. ¿Sí? ¿Tienes ese deseo? ¿Te has dado cuenta de que todo lo que hay en este mundo y en tu propia vida para intentar vivir las relaciones es un fracaso y solo trae desgracia? ¿Que lo único que trae bien es la palabra de Dios? ¿Deseas la palabra de Dios más que el oro? ¿Más que una buena comida? Quizás es porque aún no nos hemos dado cuenta de qué es lo importante en las relaciones, ¿no? Pero te animo a que ores al Señor para decirle, Señor, muéstrame las maravillas de tu ley. La palabra de Dios es maravillosa, aunque nos parece muchas veces una carga, pero eso es por nuestros corazones, que están desalineados de Dios. Pero el Nuevo Testamento dice exactamente lo mismo que el Antiguo. ¿Os acordáis de Juan? Los mandamientos del Señor no son gravosos, no son pesados. En cambio, para nosotros muchas veces es lo último que vamos a acudir porque tenemos deformada la visión del Dios que nos ama. Y el Dios que nos ama para salvarnos en primer lugar, porque es lo que más necesitamos, pero nos ama lo suficiente para guiarnos en nuestras familias, en nuestras relaciones, en medio del caos en el que es probable que estemos
viviendo. ¿Qué es lo que va a hacer la palabra de Dios? Pues va a hacer dos cosas. Dice el versículo 11 que tu siervo es amonestado por ellas. Así que la palabra de Dios lo que va a hacer es confrontar tu realidad. ¿Sí? No podemos ir a la palabra de Dios esperando a ver si cambia a mi padre, a ver si cambia a mi madre, a ver si cambia a mis hijos o a ver si cambia a mi esposo. La palabra de Dios lo que va a hacer es confrontarnos con nosotros mismos cuando la leamos y nos va a decir, oye, mira, el problema que tienes está aquí, es este, y necesitas cambiarlo. Eso es una de las cosas. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, sigue diciendo el salmista que hay gran recompensa. Gran recompensa. Y quiero que lo intentes interiorizar. Obedecer la palabra de Dios en la familia trae gran recompensa. Dios no es un Dios que no es generoso o que falte a su palabra. Si Dios dice que va a traer gran recompensa, estate seguro que si obedeces a Dios, aunque nadie más obedezca a tu alrededor, vas a obtener una gran recompensa. Porque vivir conforme a la palabra de Dios es una bendición. Y va a traer bendición. Y seguramente, si tienes alguna relación en la que no están yendo las cosas bien, sea por causa de esto. De que falta vivir en obediencia a Dios y creer que va a traer una gran recompensa a tu vida. Y la bendición de Dios está ligada a la obediencia. Evidentemente no a la obediencia perfecta. No estamos hablando de la perfección. Vivimos por gracia, ¿verdad? Pero vamos a traer una bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros hijos, cuando seamos fieles al Señor y apliquemos las distintas verdades del Evangelio en nuestro hogar, indistintamente de lo que hagan los demás en nuestra casa, aunque seamos los únicos que creemos en el Evangelio, aunque seamos los únicos que queremos aplicar los principios bíblicos en nuestra familia. Hay gran recompensa, hay un Dios que mira, hay un Dios que anota todo lo que hacemos, hay un Dios que se goza en dar, hay un Dios que quiere bendecirte. Anhela que le conozcas, que le ames, que disfrutes y también en medio de las relaciones. Y una cosa más importante de este salmo que vamos a usar, ahora haremos 4 aspectos donde podemos aplicar esto del salmo, pero hay algo muy interesante también, y es que dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién los puede discernir? Nadie. Ahora veremos un texto que somos incapaces de ver nuestros propios errores a no ser que Dios nos traiga su palabra y nos haga ver lo que hay verdaderamente en nosotros. Dice, absuélvame de los que son ocultos y algo que atenta contra toda relación y que es uno de los mayores problemas que hay. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia. Una de las mayores causas de destrucción en la familia es la soberbia, es el orgullo. Es el no ser un poquito humilde para intentar comprender que a lo mejor estoy equivocado. Que a lo mejor mi esposo tiene algo de razón, o a lo mejor mi esposa tiene razón en lo que está diciendo. Es no tener la humildad suficiente de querer avanzar y crecer diciendo, yo necesito aprender y rectificar. Guárdame de pecados de soberbia. ¿Habías pensado en esto al leer este texto? ¿De qué manera somos soberbios con nuestros hijos? ¿De qué manera es soberbio con tus padres? ¿De qué manera es soberbio con tu esposa? Porque eso rompe la relación y hace imposible la comunión. Muy bien. Brevemente hemos hablado sobre este salmo. Vamos a aplicarlo sobre 4 aspectos basados en este salmo que podemos hacer o vivir en nuestras relaciones. Quiero que pienses en la relación que tengas más íntima o las relaciones que tengas más cercanas e intentes aplicar estas siguientes cuestiones. En primer lugar, el Evangelio de las relaciones se vive en la autoridad de la palabra de Dios. En la autoridad de la palabra de Dios.
Y si algo hemos leído en este salmo es que la palabra de Dios es lo más importante, lo que va a traer bendición, alegría, sabiduría, luz a nuestras vidas. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento podemos ver cómo la palabra de Dios también es esencial para la vida cristiana. Vamos a leer un texto en el Nuevo Testamento que es Colosenses 3:16 y lo vamos a aplicar a la familia. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Si eres como yo, cuando yo leo este texto pienso en la iglesia, pero este texto también se aplica a la familia. Ahora, ¿cuándo es la última vez que te has sentado con tu esposo, con tu esposa, a cantar salmos y a animaros el uno al otro con proverbios, con parábolas del Evangelio? ¿Cuánto mora la palabra de Dios en vuestra boca? Es un matrimonio que se nota que el uno al otro se bendicen porque tienen llenas las bocas de la palabra de Dios. ¿Hay bendición a los hijos? Puedes levantarte una mañana, hay muchos textos, y decir a tu esposa, amada mía, paloma mía, es bíblico. ¿Cuántos de vosotros os habéis despertado en esta mañana y habéis dedicado palabras bonitas, palabras dulces, palabras llenas de amor y del Evangelio a tus padres? ¿O a tus hijos? ¿O a tus hermanos? Los hermanos también cuesta, Caín y Abel. Sí. Cuesta amar a los hermanos un montón, ¿verdad? ¿Mora la palabra de Dios en vuestra vida? ¿Es lo primero que sale? ¿O salen otras cosas de nuestras bocas? Que hacen daño, que ofenden, que son groseras, o que al menos, o a lo mejor no traen bendición. Ahora, si la palabra de Dios tiene que morar en mi vida, si tiene que salir, para eso tiene que entrar primero, ¿verdad? Ahora quiero que pienses durante 30 segundos, un minuto, ayer y hoy, el tiempo que has dedicado a leer la palabra de Dios, a memorizarla, a cantar salmos en la ducha, a lo mejor, himnos. Piénsalo, de verdad. ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Cuánto está la palabra de Dios en tu boca? Y si te preguntas por qué no sale de tu boca la palabra de Dios, es porque no entra. Es porque entran otras cosas. Y de esa manera es difícil poder bendecir a los que tienes alrededor. Seguramente llenamos nuestra vida de horas de otras cosas. De internet, de televisión, de series, de WhatsApps, ¿verdad? Pero no de la palabra de Dios. Y quizás lo que sucede en nuestro entorno familiar tiene que ver en primer lugar con que la palabra de Dios no es visible, no está morando. Y decimos, no, es que la Biblia no funciona. No es que esto es para este matrimonio que, bueno, ha nacido de pie. Pero los que tenemos problemas, entonces no podemos ir a la palabra de Dios, hemos de ir a otros sitios. Pero a lo mejor el problema es que no hemos empezado ni a aplicar la palabra de Dios en nuestras propias vidas. Así que, en primer lugar, la palabra de Dios mora en nuestras vidas, tiene autoridad sobre nuestras familias y para eso tiene que empezar a tener autoridad sobre mi propia vida. Si no, es imposible transformar un ambiente hogareño que se basa a lo mejor en disputas, en peleas, en críticas, en señalar los defectos el uno del otro, pero no en la bondad de Dios, la gracia y misericordia del Señor, la alegría de vivir porque Dios nos ha dado la vida, porque Dios ha decidido que un día más nos podamos levantar por la mañana, el poder abrazarnos, es una alegría, es una bendición de Dios. Pero a lo mejor estamos llenos de muchas otras cosas y no podemos valorar esto. Ahora, el segundo aspecto que podemos aplicar el Evangelio en las relaciones, primero es la necesidad de la autoridad de la palabra de Dios, el segundo aspecto es
el corazón pecaminoso. Esto es indispensable poderlo comprender para poder tener familias y relaciones sanas. El corazón pecaminoso. Ya hemos leído el salmista que decía, guárdame de aquellos pecados que son ocultos. ¿Quién los puede ver? Hay cosas en mi vida que desconozco que están ahí y que las sabe el que está arriba. Pero hay otro texto en Jeremías 17, versículos 9 y 10, muy famosos también y muy conocidos. Y la pregunta es si los aplicamos en la familia, si los aplico en mis relaciones. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Más engañoso que todo es el corazón, dice la Biblia. Ahora es posible que en las relaciones el problema sea mi corazón y no sean los demás. Y lo que pasa es que no me doy cuenta porque dice la Biblia que es engañoso, que nos engaña, que nos dice que está todo bien en nosotros, que nos dice que tenemos toda la razón, que si nos peleamos o discutimos, la culpa es del otro, está clarísimo. No entiende mis argumentos y no ve las cosas claras como yo las veo, ¿verdad? No sé si os suena lo que estoy diciendo, soy yo el único pecador, ¿vale? Pero el problema es que nuestro corazón nos engaña, siempre. No digo en todo momento, pero siempre el corazón nuestro es engañoso, a no ser que los pongamos a la luz de la palabra de Dios. Y si no comprendemos esta verdad bíblica, cuando vamos a nuestras relaciones vamos a caer en lo que decíamos que no debíamos caer, en la soberbia. La soberbia y el orgullo rompen relaciones. Rompen relaciones de padres e hijos, rompen relaciones de madres e hijas, rompen relaciones de esposos y esposas, rompen relaciones con suegros, con abuelos, con tíos, con hermanos. El orgullo, la soberbia, destruye las relaciones. Pero para poder luchar contra mi orgullo y mi soberbia, he de comprender que mi corazón me engaña. Que hay algo en mí que la Biblia llama pecado, que no solo es para cuando Jesús murió en la cruz, por supuesto, evidentemente es lo más importante, entregar tu vida a Cristo y restaurar la relación con Dios. Pero hemos de saber que las relaciones con nuestros semejantes también están rotas por causa de ese pecado. Esto es Génesis. Y es necesario trabajar sobre nuestro propio corazón para traer a la luz las verdades de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Vale, eso está muy bien, lo que estás diciendo. Sabemos que todos somos pecadores y que todos traemos malas cosas a las relaciones. Ahora, ¿cómo podemos saber qué hay en nuestro corazón? Bueno, os voy a decir al menos dos cosas que son bien importantes. La primera, evidentemente, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Hay una oración que podemos hacer que nos va a ayudar a comprender nuestra situación delante de Dios y las relaciones. Es el Salmo 139, 23, 24. Y te animo a que ores este salmo y estos versículos para que puedas comprender tus relaciones con los demás. ¿En qué se basan? ¿Cómo están? ¿Son relaciones tóxicas o son relaciones sanas? ¿Se basan en la verdad o se basan en la mentira? Dice el Salmo 139, versículo 23, 24. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades y ve si hay en mí camino malo y guíame por el camino eterno. Nosotros no sabemos en qué estamos engañados, pero Dios sí lo sabe. Y el salmista está orando, pidiéndole a Dios que le examine, que mire su corazón y que le indique aquello que está mal. No solo tiene que indicarle lo que está mal. Este versículo está diciendo que me tienes que guiar por el camino eterno. Señor, indícame lo que hay mal en mi corazón, pero indícame también cómo cambiarlo y cómo vivir en rectitud delante de ti. Así que te animo a que ores esto, si puede ser esta misma noche. Señor, en mi relación con mi esposa, ¿estoy andando en camino de maldad? ¿Hay algo que necesito aprender? Señor, muéstramelo y guíame por el camino recto. En relación con mis hijos,
¿Los estoy tratando bien? ¿Estoy atendiéndoles? ¿Estoy interesado de verdad en sus necesidades? ¿O hay algo malo en mí? Guíame. ¿O en relación con mis padres? ¿Son solo ellos injustos siempre y malos? ¿O quizás hay algo que yo no estoy haciendo bien y que necesito cambiar? Así que te animo a orar esto. Ahora, Dios también nos ha dado otra herramienta útil, hay muchas, pero hay otra herramienta útil para saber qué nos pasa aquí dentro. Y una de ellas son las emociones negativas. Las emociones negativas son esas emociones que no son malas, son negativas, pero no son malas. Pero son esas emociones que nos indican qué es lo que hay aquí dentro. Igual que en un coche, el piloto, ¿no? El cuadro de mandos tiene unos pilotos que se encienden y te dicen si es naranja, preocúpate, rojo, llora, ¿no? O sea, párate porque la cosa está muy mal. Pero esos pilotos te están diciendo que hay algo en lo que tú no ves que está mal, ¿sí? Ahora, Dios nos ha dado una serie de emociones que nos indican que aquí puede haber algo que está mal, que hay un problema. Y a veces es necesario atender a esas emociones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la ira. Si estás en permanente ira, si te enoja todo lo que hace tu esposa o tu esposo, si te irrita en cualquier momento, entonces a lo mejor es que tienes un problema de ira. Y la ira es algo que te está diciendo que tienes un problema con esa persona y necesitas ir a Dios. ¿Sí? O la tristeza, o la pérdida, o la rabia. Las emociones son buenas, la tristeza es buena. Si alguien se muere hay que estar tristes, es bueno. Si no estás triste tienes un problema. Pero si siempre estás triste sin causa justificada, a lo mejor necesitas ir a Dios y preguntar qué es lo que pasa. Señor, algo no va bien en mí, necesito tu ayuda, necesito tu examen, necesito tu dirección en mi vida. ¿Siempre estás enfadado? ¿Siempre piensas que los demás están en contra de ti? ¿Piensas que nadie te comprende? ¿Piensas que estás solo en este mundo? ¿Tienes ese sentimiento? Bueno, a lo mejor eso que estás pensando no es del todo cierto. Y hay que ir a Dios a ver qué es lo que está pasando aquí dentro. Te animo a que escuches aquellas emociones que Dios te ha dado para que te indican qué puede estar sucediendo en mi mundo interior, que es muy complejo. Algunas preguntas que podemos ayudarnos con estos para comprender qué es lo que nos está sucediendo. ¿Cuándo te ves sorprendido y atrapado por emociones incontrolables? ¿En qué momento se disparan tus emociones? A lo mejor te llenas de ira y das un portazo y no sabes a lo mejor ni por qué, pero se dispara tu ira. O a lo mejor empiezas a temblar, lleno de vergüenza por dentro, te sientes vulnerable y no sabes por qué. Cuando tus emociones se disparan y son incontrolables. Pensar en eso y en esas situaciones que lo provocan, a lo mejor te dan una pista de lo que está sucediendo en tu vida que hay que solucionar. A lo mejor es cuando me dicen un no, en lo que sea. Tengo una imagen tan mala de mí mismo que no puedo pensar en que nadie me diga no en nada. Y para evitar esa emoción, voy a hacer lo que sea, aunque no sea bíblico, para conseguir el sí. Esto es un indicativo a veces. ¿Qué es lo que más temes en tu vida? ¿Qué es lo que más temes? ¿O qué es lo que tiendes a evitar? A lo mejor lo que más temes es la soledad. Y tienes relaciones insanas o tratas a tus hijos de una manera insana porque temes estar solo. A veces esas emociones nos están indicando que hay un ídolo en nuestro corazón que necesitamos a Dios en nuestras relaciones. Otra un poco más divertida. ¿Qué haces cuando estás bajo presión? ¿A dónde vas a decir, este es mi refugio, este es mi lugar santo, aquí es donde yo domino, yo controlo y todos los problemas se van? ¿Cuál es ese lugar santo para ti? A lo mejor es ir de compras. No es malo ir de compras, ¿eh? Pero a lo mejor es ir de compras. Aquí estoy yo solo, controlo, domino, disfruto comprando algo.
A lo mejor es estar delante de la tele, sin nadie. Se han ido todos a dormir, yo estoy delante de la tele, veo mi película, y este es el momento donde yo reino, donde yo soy el más importante. ¿Cuál es tu lugar de refugio cuando las cosas van mal? ¿Es Dios o a veces son estos pequeños sucedáneos? Bueno, estas son pequeñas preguntas que conviene hacernos para ver dónde está nuestro corazón y si nuestra vida está basada en la palabra o no, y nuestras relaciones también. Una pequeña cosa más y ya os dejo. ¿Cómo podemos aplicar principios bíblicos en nuestras relaciones? Pues hay un montón de textos que nos pueden ayudar. Yo os voy a hablar de dos cosas, simplemente, aunque hay muchas más. La primera de ellas es con tu boca. ¿Qué hay en tu boca? Ya hemos hablado de que tiene que morar la palabra de Dios, pero dice Efesios 5, capítulo 3, versículo 5, lo vamos a leer. Algo importante. Dice Efesios 5, versículo 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. ¿Cuántas gracias das a tus padres? ¿Cuántas gracias das a tus hijos? ¿Cuántas gracias das a tu esposo o a tu esposa? En el día de hoy, ¿le has dado gracias por una cosa? ¿Solo una? ¿Al menos? ¿O nuestra boca está llena de cosas que no son santas, que no edifican, que no construyen una relación, sino que la destruyen? ¿Sí? Esta es una manera de aplicar el Evangelio en las relaciones. ¿Qué cosas buenas y bonitas le dices a los que tienes alrededor? ¿Has pensado alguna vez que puede ser el último día que los ves? ¿Has pensado alguna vez que a lo mejor no tienes otra oportunidad de decirle algo bonito a la persona que tienes al lado? ¿A la persona con la que convives todos los días? A lo mejor hoy es el último día tuyo o del otro. Y estamos a lo mejor llenos de enfados, enojos, preocupaciones y cosas que no edifican, que se nos llevan las relaciones por delante. Te animo a que pienses una cosa buena, solo una. Una cosa buena de aquella persona que tengas en mente. Tu esposo, tus padres, tus hijos, tu hermano, una sola. Y que vayas y se lo digas. Si puede ser hoy. Dile gracias por, o te admiro por que eres bueno, porque me amas, porque pasas tiempo conmigo. Solo una. E intenta fundamentar tu vida y tu relación de manera constante en bendecir, en decir las cosas buenas de la otra persona, aunque haya muchas malas. O pienses que haya muchas malas. Otra situación donde podemos aplicar la palabra de Dios y el Evangelio en las relaciones es en el perdón. En el perdón. Cuán necesario es aprender a perdonar, ¿verdad? Y esto parte del Evangelio. El Evangelio consiste en que Dios nos ha perdonado a personas que no merecemos perdón y se ha sacrificado por nosotros para tener una relación, ¿verdad? Ahora, el Evangelio es aquello que domina nuestra relación matrimonial. Es el perdón y la compasión lo primero que florecen en nosotros. Dice Santiago 5:16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo es poderosa. ¿Confiesas tus pecados a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuando le haces daño? ¿Cuando le haces algo que está mal? ¿Oráis juntos por ello? ¿Para que seáis sanados en vuestro matrimonio?
Quizás lo que falta es aplicar los textos bíblicos en el matrimonio. ¿Cuántas veces pides perdón a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuántas veces pides perdón a tu hijo o a tu hija porque le has hecho algo que está mal? Porque has perdido la paciencia, porque has gritado. ¿Y has orado con él por eso después? Porque Dios envía bendición y sanidad cuando hacemos eso, los unos por los otros. O Efesios 4:32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, si somos cristianos, si hemos entendido el Evangelio, apliquemos el Evangelio en nuestras relaciones. Y perdonemos, y estemos dispuestos a perdonar a nuestros cónyuges cuando hacen algo mal. A veces decimos, no, hay que perdonar en la iglesia, ¿verdad? Y pensamos esto en la iglesia, pero ¿has pensado que el Evangelio se tiene que vivir en tu casa? ¿Que el otro es pecador y necesita tu perdón? ¿Y tu compasión y tu bondad como tú la necesitas de él? ¿Piensas eso de tus padres? ¿Que necesitan tu perdón, tu bondad? Porque a veces se equivocan. ¿O piensas eso de tus hijos? Seguro que ya sabes que se equivocan, pero entiendes que necesitan el Evangelio y que tú les muestres perdón y compasión. Bueno, estos son algunas de los versículos que podemos aplicar el Evangelio en la familia. A mí me llamó la atención mucho un versículo que jamás había pensado en que era para mi relación con mi esposa, que se encuentra en Mateo 18, 21, 22. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mía que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Wow, perdonar el matrimonio 7 veces, una cosa, madre mía. Pues Jesús dice, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Un versículo para el matrimonio. ¿Te imaginas cuántas situaciones puedes sanar en tu matrimonio con este versículo? ¿Cómo puede cambiar tu matrimonio simplemente aplicando este versículo todos los días de tu vida? Perdonando siempre a mi esposo o a mi esposa o a mis hijos. Bueno, estas son algunas de las situaciones, ya me he pasado del tiempo. Os dejo con una frase de un hombre de Dios que seguramente todos conocéis, Robert Chapman. Robert Chapman decía, no importa cuánto sabes, sino cuánto crees y vives la fe. Y os dejo con la pregunta que se hacía al principio, ¿creéis en la Biblia? ¿Creéis que la palabra de Dios puede sanar vuestros matrimonios y vuestras relaciones? Yo espero que después de meditar en esto, digáis que sí, con firmeza, y que os animéis a restaurar toda relación rota en vuestras vidas desde el Evangelio. Pues que el Señor nos bendiga.